Bueno, para la ciencia terrestre nos dicen que las pirámides tienen solo 4.500 años. No existieron faraones. Y atentos, atentos, porque la Esfinge tiene más de 35.000 años lineales. Y no, para nada son tumbas de faraones. Luego entramos en esto. Hay una gran ciudad subterránea abandonada, conocida por los antiguos como el Laberinto. Las pirámides de Bosnia son un vórtice muy potente de realidades paralelas. Hola semillas, ¿qué tal? Soy Dani. Cuando hayas visto este vídeo, las pirámides no van a ser un misterio. En serio, de verdad de la buena. Vas a entender las pirámides desde una perspectiva y una comprensión como probablemente nunca antes las habías visto. Puede que hayas visto vídeos sobre pirámides, pero estoy convencido de que como este, no. Vale, ya me conoces un poco, ¿no? Estoy súper emocionado. Estoy aquí a ver si podemos grabar un poco, si no iremos a otro sitio. Y no, para los que estéis en modo evidencia y en modo normativo, no soy un experto en pirámides, ni he ido nunca a ninguna de las pirámides, pero tampoco he ido a la luna, y cada uno tiene una opinión muy real de lo que entiende por el concepto luna, ¿no? Pues eso, antes de juzgar al mensajero y bla, bla, bla. No a todos van a resonar con este vídeo, ni lo acabarán, y eso es perfecto y así debe ser, porque como ya hemos dicho, ya hemos comentado en otros vídeos, estamos en un momento particular de polarización de conciencia. ¿Y qué significa eso? Bueno, es importante, ahora es importante, ¿eh? Imaginamos que estamos en un tren y que después de pasar por la estación, la vía se divide y unos vagones van hacia la izquierda y otros hacia la derecha. Y debes decidir ir por un camino o por el otro. Tú decides. Aunque aún nos vemos y aún podemos cambiar de vagón o de vía, poco a poco, eventualmente nos iremos separando, nos iremos alejando más y más unos de otros, hasta que ya no divisemos a los compañeros que van en la otra vía y simplemente ya no formarán parte de nuestra realidad material. Y sí, esto que acabo de decir es una clave, es una llave de desprogramación. Algunos ya me entendéis, ¿verdad? Ay, la familia. Bueno, vamos a otro sitio porque aquí filmar se está haciendo bastante difícil. Como suelo explicar en mis vídeos, intento exponer, bueno, las diferentes opciones y diferentes contextos para que cada uno vaya situándose donde considere y al mismo tiempo vaya divisando otros niveles y, bueno, sigue lo que te resuene y eso estará perfecto. Y lo que no te resuene, bueno, pues no sé, simplemente déjalo pasar. Para este vídeo empezaré por lo que la mayoría cree que son las pirámides, es decir, según la ciencia y la historia oficial. Ok. Luego lo veremos desde el complejo de consciencia Ra y después desde la información taygetiana, que veréis que desmonta totalmente la ciencia y la historia terrestre. Y luego aquí daremos un giro expansivo súper chulo, entendiendo todo esto desde la raza Sasani, a través de Bashar, de Sri Lanka. Y verás si coincide en ciertos aspectos y con otras informaciones. Y como va siendo habitual, pues vamos a trascender conceptos de materia, energía y vibración. Y cuando digo trascender, me refiero a que no te puedes quedar en un modelo determinista, tal como lo comprende la ciencia y la física en este planeta Tierra. Porque claro, ¿qué significa, no, un modelo determinista? Pues básicamente que algo es necesariamente la suma de sus partes. Y por eso el modelo de ciencia, bueno, que se define como una evidencia debe ser conocimiento objetivo, verificable y reproducible. Pues esto no va a tener cabida, porque eso es terriblemente limitado, aunque quizás ahora no lo veas así. Ok, pero si estás viendo este vídeo, digamos que ya estamos en una vía donde se empieza a entender que el experimento de la doble rendija, el comportamiento de dualidad onda-partícula, no depende del observador, depende de la consciencia misma. Así que quien tenga oído que oiga, y te invito a que me acompañes en este pequeño viaje a la comprensión de lo que llamamos realidad, y con ello entender las pirámides más allá de lo que crees que son. Flipa, va a ser un viaje alucinante, no te lo pierdas.
Primer apartado, las pirámides desde la historia terrestre. Tanto la ciencia, la historia, como la arqueología moderna, digamos, se considera que las pirámides, que tenemos diferentes formas y tamaños y que están por todo el planeta, fueron construidas por humanos, o esclavos, ¿no? Suelen decir. Y todas fueron construidas de manera independiente en cada zona para dar soluciones a diferentes necesidades, como necesidades de rituales, funerarias, políticas o religiosas. Ok, pues vale, hay evidencias, textos, jeroglifos, bueno, en fin. Lo siento, pero de verdad que no voy a profundizar aquí. Muchos creadores de contenido están en esta vía de tren, y es perfecto, pero ya no es mi vía, así que no seguiremos en ella. Para los que quieran seguir por la otra vía, pues a partir de aquí viene lo interesante. Estamos en otros conceptos que, si es la primera vez que los oyes, no te asustes. Tira de los diferentes hilos que te iré poniendo, si así lo sientes, ¿vale? Y para que puedas tirar de esos hilos, te dejo un artículo concreto, un enlace donde tendrás esta información básica y diversos enlaces para profundizar al nivel que quieras. Así que apunta, mirandolasestrellas.com/pirámides. Súper fácil de acordarse. Y si quieres ir directamente al vídeo y compartirlo con quien quieras, mirandolasestrellas.com/pirámides-vídeo. Bueno, seguimos. Pues 2. Las pirámides desde las canalizaciones de Ra. El material de la ley del 1 es una serie de 106 conversaciones que se llaman sesiones entre Don Elkins, que era un profesor de universidad de física, fue piloto y era una persona súper inteligente y metódica. Y estableció conversaciones con una entidad que se autodenomina Ra. Y fue esto hablando a través de Carla Rueckert. Y todo ello lo grabaron en cintas de audio. En las sesiones, Carla perdía el conocimiento y no recordaba nada. Y hablaba, bueno, como si fuera un robot. Y claro, quizás es una de las cosas que más me atrae de estas canalizaciones, de Carla, ¿no? Respecto a otras canalizaciones, que el canal, o el instrumento, como dicen ellos, no influía mucho en el mensaje. La entidad Ra afirma que es un complejo de memoria social de sexta densidad que se formó en Venus hace unos 2.600 millones de años y que son humildes mensajeros de la ley del 1, y que previamente intentaron difundir este mensaje en Egipto, con resultados mixtos. Ra, como entidad, nunca se coloca en una posición de superioridad, sino como un igual que ha avanzado en el camino espiritual y desea compartir su conocimiento. Su lenguaje siempre refleja unidad, servicio y humildad. El material fue canalizado entre el año 81 y 84. Se ha publicado en forma de libro y los libros pueden descargarse gratuitamente de la biblioteca de la web o en Amazon. Tenéis los enlaces en mi web para acceder a ellos. El funcionamiento de estas sesiones normalmente era que Don hacía preguntas y Ra, a través de Carla, de forma inconsciente, pues respondía. Entonces aquí, digamos que expondré una serie de conceptos de esta consciencia sobre las pirámides. 1. Las pirámides fueron creadas inicialmente con dos propósitos. El primero como herramientas de sanación a las personas y al planeta entero. Y el segundo como herramienta de ascensión espiritual, enfocadas a armonizar el complejo mente-cuerpo-espíritu y guiando a los iniciados en la ley del 1. Bueno, un comentario, esta entidad llama a los humanos como distorsión mente-cuerpo-espíritu. Mente por el concepto de la conciencia y los procesos mentales, cuerpo por el vehículo físico y espíritu como la chispa divina o esencia eterna. Pero aquí ponemos humanos para simplificar y ya está, ¿eh? Ah, sí, es verdad. Para Ra, los humanos actuales son considerados entidades de tercera densidad, ya que están en la densidad de la elección, entre servicio a otros o servicio a sí mismo. Segundo, la Gran Pirámide fue creada con lo que ellos llaman roca perpetua. Es un concepto que se refiere a una manifestación física generada por forma-pensamiento. Es más pura y estable que la materia común, basada en una comprensión profunda de la energía y la información. Es decir, es lo que nosotros percibimos como roca, pero en realidad es energía solidificada por el pensamiento. Y aunque la piedra se destruye, queda la energía. Esta roca perpetua fue reemplazada por bloques de piedra caliza por civilizaciones posteriores. 3. Otras pirámides se construyeron por bloques transportados desde pensamiento, el pensamiento creado por el complejo de memoria social, dándole la información a la roca de cómo comportarse para dar forma a la estructura. Cuarto, aunque podían construir las pirámides de una sola vez,
optaron por usar bloques para no violar la ley de la confusión. Bueno, eso le llaman así ellos, nosotros lo llamaríamos libre albedrío. Ok, y con esto evitando que los humanos los idolatraran como dioses por hacer una construcción milagrosa. Quinto, en la cúspide de la pirámide, ellos la crearon con granito por sus propiedades cristalinas. Pero estas propiedades, dentro de la información de la ley del 1, se refiere a la posición interna de los átomos para canalizar la energía. Y cuando Ra, el complejo de memoria colectiva, se retiró del planeta, la civilización existente cambió la cúspide por una cúspide parcial de oro. Y bueno, la cambiaron por apariencia y control de la élite y de los sacerdotes. Sexto, a día de hoy las pirámides ya no se necesitan porque el ser humano ha ido avanzando como ser y como humanidad. Y ya empezamos a poder canalizar las energías del universo. Y séptimo, y sobre la pirámide de Giza, Ra explica que sus propiedades actuales es como un piano desafinado, ya que el mal uso provocó una distorsión de discordancia de su energía. Pues bueno, esto es lo que nos explica un poquito la memoria colectiva Ra sobre las pirámides. Antes de continuar, te quiero explicar una pequeña historia real para que te explote la cabeza. Bueno, a mí me la explotó, porque para mí, y de forma personal, esto es una evidencia de sincronismo, si ya sabes a lo que me refiero. Estos días, mientras estaba ordenando y estructurando el guión para hacer este vídeo, vi un vídeo de Josep Pàmies donde Clàudia Yepes, hace un par de semanas, y esto es marzo del 2025, hizo un taller presencial en Cataluña, en España. Y era el taller sobre visión extraocular. Ok, eso ya de por sí desafía la ciencia, ¿verdad? O sea, cuando ves a niños y adultos con antifaces opacos, pero que literalmente pueden ver, caminar, se mezclan entre personas y plantas sin chocar, se pueden ver cartas, los colores, textos, y abrir libros de páginas y leerlas sin problemas, sin usar la vista, bueno. Y sí, esto Jacobo Grinberg ya lo estuvo estudiando. Bueno, pues no sé, esto me llevó a ver una entrevista de Clàudia Yepes al doctor José Colastra, que investigó personalmente con Jacobo. Os dejo los enlaces en el artículo para que la veáis porque es bastante increíble. Pues mira tú, que uno de los experimentos del científico Jacobo con el chamán Rodolfo de Jalapa consistió en tenerlo dentro de una caja de Faraday totalmente aislado para estudiar su cerebro cuando estaba en lo que él llamaba trance, que es básicamente unas conexiones a niveles de alfa y teta. Pero qué casualidad o qué sincronismo. Mira que he revisado el trabajo y cosas de Jacobo, incluso tengo un vídeo sobre Jacobo y Pachita, os lo dejo por aquí. Y además este vídeo es desde una perspectiva que pocos entenderán, porque no es la habitual. Bueno, pues yo este experimento no lo conocía. Pues resulta que durante este experimento, paralelamente se pusieron a pesar diversos objetos que estaban al lado del chamán. Cuando estaba en este estado, donde ocurría algo interesante, es una sincronía interhemisférica, es decir, los dos hemisferios se conectaban. Pues en este estado, los objetos casi no pesaban, reducían un peso un 50%. En realidad lo que ocurría es una distorsión del efecto gravitatorio en la zona del objeto. Os dejo el enlace al estudio y a los encefalogramas que se midieron ese día. Pero parece ser que la parte de modificación del campo gravitatorio fue requisado por cierta compañía de 3 letras. Y bueno, ya sabemos un poco la historia y la desaparición misteriosa de Jacobo, ¿no? Así que nada debería sorprenderte. ¡Continuamos! 3. Las pirámides desde la raza taygetiana. Supongo que no es necesario explicar qué es la divulgación taygetiana. Si no lo tienes del todo claro, simplemente accede a mi web mirandolasestrelas.com y en el menú de la izquierda podrás empezar con todo esto de divulgación. Y si no, bueno, me preguntas en la caja de comentarios. Antes de comenzar con las pirámides de la divulgación taygetiana, un par de apuntes para que podamos ver un poco la manipulación de la información. Y toma esto como quieras, de verdad. Espera. Un primer apunte. El concepto faraón egipcio no es egipcio. En Egipto no existieron faraones. Un faraón es un teniente o terrateniente de tierra en la zona del Yemen, al sur de la península arábica. En Egipto existieron reyes, que a veces le llamaban Nesus o también Horus encarnados. Y es cierto que ellos mismos se autoidolatraban. Y el término faraón, como lo entendemos hoy en día, aparece en los textos de las pirámides,
que son más antiguos que la Biblia o los Vedas. También aparece en el libro de los muertos y en los textos herméticos, y posteriormente en la Biblia, y ya totalmente como gobernantes de Egipcio. Pero es una manipulación histórica, otra más. Vamos, igual que hoy con el cambio climático, o que la estación espacial tiene astronautas, o el tema de la luna. Pero forma parte de esos lazos rojos, si ya sabes a lo que me refiero. Y un segundo apunte. También pondré otro ejemplo de esa gran evidencia científica, porque es que necesitamos así, ¿no? Necesitamos esas evidencias. ¿Cuánto mide la pirámide de Giza? Pues tenemos un dato oficial y nadie va a ponerlo en duda. Mide 440 codos de ancho. Y esto se ha medido 5 veces a lo largo de la historia, y la última vez fue en 2015. Y son 400 codos y punto. Y en Irak hay armas de masiva y punto. Y la metástasis son células cancerígenas que forman nuevos tumores a través de la sangre. Y punto. Que sí. Quien quiera buscar, que busque. Y ya que estamos en el caso concreto de Giza, en realidad mide 365,25 codos. Cada lado de la pirámide representa un año terrestre, día-noche. Pero esto no puede aparecer en ningún estudio, por lo menos por ahora. Venga, sigamos. Me voy a sentar. Como tenemos mucha información del orden de 8 o 9 horas de vídeo sobre el tema de pirámides y Egipto, aquí solo pondré algunos puntos relevantes que nos ayuden a dar un poco de contexto. Y como he comentado, pues tienes el artículo con las referencias y enlaces para entrar en detalles y profundizar hasta donde quieras investigar, ¿vale? Bueno, pues venga, empezamos. Voy a intentar hacer preguntas cortas y respuestas cortas, pero recuerda, tirar del hilo si quieres ir a otro nivel. ¿Cuándo se construyeron las pirámides? Bueno, para la ciencia terrestre nos dicen que las pirámides tienen solo 4.500 años. Pero, a ver, las pirámides son anteriores a la misma cultura egipcia, son anteriores a la cultura maya y a la europea y a la asiática, son muy anteriores. Es cierto que antes de 12.500 años, y este es un punto importante pero que no vamos a entrar ahora, el tiempo se vuelve difícil de calcular y digamos que los años no se pueden contar como ahora. Pero para situarnos, las pirámides más pequeñas tienen cerca de 11.000 años, las pirámides de Giza unos 15.000. Y atentos, porque la Esfinge tiene más de 35.000 años lineales. Pero claro, para el control de la información y de la historia nos han dicho y escrito un relato que sabemos que, o sea, por ejemplo, Sumeria y su lenguaje no fueron los más antiguos. Egipto los antecede por algo así de unos 5.000 años y toda esa información está manipulada. Así, por cierto, en Giza habían 2 esfinges como entrada al valle. La esfinge no es una estatua de adorno, es un edificio. Cabeza de mujer alineada a Virgo y la parte trasera de león alineada a Leo para representar un año natural. Vale, segundo, ¿quién construyó las pirámides? Las pirámides son construcción 100% estelar, no son de la población indígena, nada de esclavos, de hecho, nunca hubo esclavos en Egipto. Así que podemos empezar a desprogramar cosas muy ancladas. Las pirámides fueron construidas por un conglomerado de razas cooperativas y de personas locales que dedicaban parte de su tiempo a trabajar en ellas, en un modelo de sociedad holística, como realmente es actualmente en muchos sitios fuera de la Tierra. Este modelo es hacia donde vamos todos los que estáis en esta vía de tren y está ampliamente explicado en varios vídeos. Es súper emocionante. Vale, ¿cómo se construyeron? En aquel momento todo Egipto tenía electricidad. El método de construcción son varios, desde grandes máquinas hasta pequeñas poleas para los lugares internos. Se cortaban los elementos con instrumentos de energía de una cantera más al sur, con láseres industriales y sierras de sonido comprimido. Las piedras se llevaban con dispositivos de levitación sónica y antigravedad. También se hizo así en Perú y en otros lugares. Se usaba piedra líquida como medio de llenado y sujeción, es decir, liquificada con sonido. No sé si está muy bien dicho, ¿eh? Esto es llegar a cierta temperatura asistida por frecuencias sónicas acordes a la frecuencia de la piedra y se hace con punta de plasma, que es como si fuera un rayo láser. Las pirámides se construyeron en un par de años y estuvieron funcionando durante al menos 3.000 años lineales. En época de Meritaten ya no eran operativas. Los verdaderos secretos de las pirámides están incrustados
en su estructura, en su perfecta matemática. La relación entre cada uno de sus componentes, esto hace imposible la construcción con tecnología primitiva, así que no hace falta darse más cabezazos intentando demostrar la construcción con piedras, palos y esclavos. Vale, ¿y cuáles eran sus funciones? Las pirámides tenían varias funciones y no todas las pirámides eran para lo mismo. Y no, para nada son tumbas de faraones. Luego entramos en esto. En general, la función, digamos, secundaria de las pirámides, y no de todas, es el ser generadores o plantas de energía libre para transmisión eléctrica sin cables, es decir, inalámbrica. Y para todo el planeta, si tenías un receptor apropiado para ello, tenías electricidad. Hay un vídeo del 2020 detallando cómo funciona esto, así que no vamos a entrar en el detalle, pero sí supongo que es un poco lo que estás pensando. Básicamente, el concepto de Nikola Tesla. Que por cierto, mira, también tengo un vídeo sobre quién es Nikola Tesla y quién está detrás de él. Te lo dejo también por aquí. Las pirámides están sobre líneas ley y sobre acuíferos para incrementar la polaridad con la atmósfera, aunque las pirámides de Mesoamérica utilizaban mercurio líquido en vez de acuíferos de agua para el diferencial de voltaje. El mercurio líquido, se conseguía en refinerías de fuera del planeta Tierra. Y esto es lo que muchas personas conocen ya como energía 0.0 o energía libre. Es decir, no nos hace falta centrales nucleares, ni hidroeléctricas, ni placas solares. El mismo planeta produce la energía, que simplemente hemos de canalizar como un rayo continuo con un voltaje regulado y, por tanto, si la conoces, la famosa escala de Kardashev, fue un buen intento, pero no aplica. La información la tenemos y nuestras civilizaciones anteriores la usaban, tal cual. En el artículo de la web os dejo un vídeo que, además de didáctico, es muy divertido, de Alberto, en 2019 en su canal HROM. Monta con un dron y unos cables el principio básico para sacar electricidad desde la atmósfera, es súper chulo. Vale, y la otra función, la función primaria de algunas pirámides, quizás es más difícil de comprender, aunque sinceramente creo que ya empezamos a estar preparados. Es como un Stargate, como en la película, pero no es un portal, aunque podría serlo. Es un mecanismo que permite viajar. Es un motor warp a la inversa. Para entender qué es un motor warp o cómo viajar en espacio-tiempo, es que es verdad, tengo 3 vídeos súper chulos, mira, te los dejaré por aquí, que se llaman Viajar más allá de la luz. Son para flipar, sinceramente. Bien, pues este funcionamiento podemos definirlo como un lugar para potenciar la energía psíquica y mental y vuelo astral natural. Y atención a esto, de cada persona. De hecho, creo recordar que Napoleón experimentó algo así, y eso que no estaban activadas, y al salir ya todo el mundo decía, ¿no?, que no era el mismo hombre. Claro que en primado negativo, ahora que muchos vamos entendiendo el porqué de esto, es más como lo que dicen en la película Contact con Jodie Foster, que era experimentar una experiencia mística y alteraciones de conciencia, que sería algo así como estar cerca de Cindriel o un ratito con Ekata. Muchos ya sabéis a lo que me refiero. Esta transmutación de energía personal del yo hacia otra dimensión o viaje astral se puede hacer sin pirámide, porque nuestro flujo es un toroide energético, es decir, un Merkaba, que en realidad son 2 pirámides entrelazadas. En cierto sentido somos pirámides. Y si te preguntas si debajo de las pirámides entonces hay otra invertida, la respuesta es sí. Hay otra pirámide entrelazada energéticamente, no en plano material. Porque una de las pirámides, las que vemos, las de Giza por ejemplo, son material 1, 2, 4, 8, 7, 5. La otra está en el otro lado, en el mundo de los espíritus, en el éter, 3, 6, 9 y 12. Y sí, Tesla ocultó el 12. Las matemáticas son en base 12. Bueno, ahí lo dejo. Vale, y con todo ello se crea el Merkaba, creando con eso el flujo de energía llamada libre. Hay más funciones de las pirámides que nos detallan en los vídeos. Todas las referencias, ya sabes, mirandosestrellas.com/pirámides. Seguimos. ¿Y otras pirámides en el planeta? Pues sí, hay pirámides por todas partes, en superficie y sumergidas. Pero las 3 pirámides maestras de la Tierra son la Gran Pirámide de Egipto, la del Sol en México y la que está en Alaska, en zona militarizada.
Y debajo de estas grandes pirámides suelen haber dams interestelares, como en Crimea. La civilización atlante y lemuriana disponían de tecnología avanzada, ambas con capacidad aérea. Las pirámides atlantes estaban distribuidas por toda la civilización, que era una civilización global y principalmente reptil. Y por cierto, las pirámides no son una construcción exclusiva del planeta Tierra, ni mucho menos. Tenemos detalles de las pirámides en otros planetas. ¿Y qué hay debajo de Giza? Ahora que ha salido el famoso ¿no? Trabajo de Corrado Marlanga. Bueno, debajo de las esfinges hay dos dams militares abandonados, uno a 30 metros y otro a 60 metros, con portales en su interior. En la zona de Giza, en toda la zona en general, no solo la esfinge, hay una gran ciudad subterránea abandonada, conocida por los antiguos como el Laberinto. Y era una antigua base interestelar. En toda esa ciudad vivían miembros multirraciales, incluidos los Urma. Se accede directamente por la esfinge. Justo debajo hay varias cámaras que conducen a una biblioteca. Y debajo de la biblioteca está la tumba de Osiris. Hay una entrada a varios túneles que conducen a las pirámides y al laberinto. Venga, hablemos de una curiosidad que es también muy chula. Los sarcófagos. Esta información también te va a chocar mucho, bueno, por lo menos a mí. Lo que conocemos como sarcófagos, y hemos encontrado momias, por eso la ciencia cree, y nos hacen creer, ¿no?, que las pirámides son tumbas de reyes. Pero no es así. Los sarcófagos son contenedores donde dentro se guardaban condensadores y colectores y equipos de telemetría. Lo que pasa es que las civilizaciones posteriores que ocuparon el lugar los reutilizaron para guardar momias, pero eso ya es muy posterior. Vale, ¿las pirámides en la actualidad funcionan? Pues las pirámides de la superficie han sido desmanteladas. No tienen el equipo eléctrico para canalizar la energía y no está la punta ni el recubrimiento para la energía. Se han llevado toda la tecnología y han dejado al público únicamente la estructura. Pero todavía quedan pirámides en funcionamiento con toda su tecnología y que nadie está utilizando. Por ejemplo, las que se encuentran sumergidas en el área del Triángulo de las Bermudas, donde se encontraban algunas ciudades atlantes y que son responsables de las anomalías magnéticas que hay en esa zona. También hay otra muy famosa en Crimea, en una cámara subterránea, en el sur de la isla. Esta es de base agua y alimentaba una base de la Federación de esa zona, que era una antigua base taijeta, y es la razón por la disputa entre Rusia y Occidente por el control de Crimea. Bien, y relación con las estrellas, ¿qué relación tienen las pirámides con las estrellas? Hay una creencia de que las pirámides apuntan a la constelación de Orión, que es una de las más fáciles de reconocer, pero eso en realidad es un distractor. Para los antiguos egipcios, Orión es Osiris, y esto de Orión nada que ver con los reptiles y los grises. Todo esto es control, puesto expresamente, al igual que la constelación de Triangulum, el pueblo de Israel y los obeliscos que hay por todo el planeta. Pero las pirámides, internamente, apuntan a Alcione, Sirio y Alfa Draconis. Y el motivo de este apuntamiento es que hay una relación astral energética. Y bueno, no entraremos ahora en esa relación. Y lo más interesante es que gran parte de esta información es recordada por las Suaru, que recuerdan literalmente su vida física en Egipto. Tal como tú recuerdas lo que comiste ayer. Bueno, algunos no. También tenemos, para que no sea Suaru, también tenemos el famoso caso de Dorothy Eady, o también conocida como Seti, que bueno, falleció en el 81, que recordaba cómo era la vida en Egipto. Vale, y ahora vamos a profundizar más en conceptos mucho más abstractos y así entender las pirámides aún más expansivamente, como si no fuera poco. Comprender el mecanismo de la realidad nos permite realizar más cambios y más profundos. Vale, esta frase irá teniendo sentido para ti poco a poco. Debemos empezar a integrar el concepto de que nada cambia. ¿Nada cambia? A ver, Dani, ¿pero qué dices? Si dicen que lo único constante es el cambio, o que nada es permanente, siglos y siglos de tradición budista, hinduista, o la ciencia, la causa y efecto, ¿cómo estás diciendo, no? Claro, me canso. Pero todo esto ya lo estamos empezando a trascender. Estamos entrando en otra comprensión.
Esa afirmación, ese determinismo, esa causa-efecto, está expresada en el marco de consciencia de estos planos, y es válido hasta cierto nivel. Bueno, poco a poco, vamos dándole un poco de margen a ver qué pasa. Pues nada cambia, y no solo nada ha cambiado, ni cambió, ni cambiará. La idea es que cuando algo en el mundo entendemos que cambia, es decir, que tú percibes que hay algo diferente, en realidad el mundo en el que estabas no cambió. Tú cambiaste tu frecuencia, cambiaste tu vibración. Y al cambiar tu consciencia, desplazaste tu foco de consciencia a una realidad paralela que ya existía simultáneamente y que ya vibra en esa frecuencia. No cambiaste el mundo que estaba allí. Ese mundo sigue allí. Te has trasladado a una realidad paralela que ya existía y que refleja la frecuencia vibratoria a la que has cambiado personalmente. Así, cuando miras alrededor y ves diferencias, es porque te has trasladado a una tierra paralela que ya tenía esas diferencias en ella. La tierra anterior, la otra realidad paralela, sigue existiendo. No cambió, pero tú sí has cambiado tu foco de consciencia. Y este concepto, algunos lo conocen como líneas de tiempo o de espacio-tiempo, otros como mundos paralelos o realidades paralelas, donde todo es una ilusión, porque todas las posibles realidades paralelas coexisten simultáneamente en un único y eterno ahora. Y cambiar de realidad es tener otro punto de vista, que contenga cierta frecuencia, un cierto tono, cierto estado del ser. Y solo si se elige como libre albedrío de cada uno coincidir o reflejar esa frecuencia, entonces verás la diferencia al mundo en el que te has trasladado, porque al final son solo perspectivas diferentes del mismo momento eterno presente. Vale, Dani, vale. Muy friki esto, pero ¿por qué explicas esto si este vídeo va de pirámides? Porque ya verás con lo que vamos ahora, pero las verás más expansivamente. De hecho, quizás ahora es un buen momento para volver a ver el vídeo sobre si Jesús existió o no. Te lo dejo por aquí. O la manipulación de Roma con la Biblia y los textos sagrados. O el efecto Mandela o los déjà vu. O incluso lo que tú entiendes por Matrix, porque todo ello lo puedes empezar a sostener desde un punto de vista diferente. Dicho de otra manera, y perdona que insista, la realidad que vemos y nos creemos como real es la realidad que sostenemos desde nuestro subconsciente como persona y colectivo. Y bueno, yo suelo explicarlo en mis vídeos como acuerdos de percepción en un marco contenido de consciencia. Teniendo esto presente, vamos a ver cómo nos explica Bashar las pirámides. Va a fliparla. Cuarto, las pirámides desde la raza Sasani. Ya he explicado en otros vídeos quién es o qué es Bashar. Te dejo un enlace para situarte si no estás al corriente y quieres profundizar más sobre la raza Sasani, mirandolasestrelas.com/Bashar. Y vamos a comenzar con las pirámides de Bosnia. Sí, en Bosnia, en los Balcanes. Allí hay al menos 5 pirámides bastante grandes con una serie de túneles, llamados los túneles de Rafne. Y empezamos aquí porque me viene muy bien para entender las diversas realidades. Bashar, que recuerdo que él se conecta con nosotros a través de Sri Lanka, pero que está en otra realidad / dimensión. Nos explica que las pirámides de Bosnia son un vórtice muy potente de realidades paralelas. Y nos explica que humanos como nosotros, pero de otra realidad paralela, ahora en esta época están investigando los túneles y tienen una tecnología más avanzada que nosotros y están empezando a detectar entidades de otras dimensiones. Y en breve ya podrán traspasar esas dimensiones, ya que tienen la tecnología para eso. Es una realidad paralela a la nuestra. Esto es brutal. Los que seguís la divulgación taijetiana, sabemos que Athena o Tina, Mari y Yasgi son abuela, madre e hija, pero cada una de ellas, ya lo hemos explicado, vienen de diferentes realidades. Es decir, son ellas, pero no de la misma realidad. En la divulgación taijetiana se expresa como líneas temporales, para simplificarnos el concepto, aunque luego, al profundizar, se va difuminando el concepto de línea temporal para profundizar un poco en foco de atención-consciencia. Vale, teniendo esto en cuenta, que es muy potente,
Desde el prisma de Bashar y el pueblo Sasani, tenemos los siguientes detalles que nos han explicado sobre las pirámides. Primero, que las pirámides las construyeron múltiples civilizaciones de múltiples razas durante muchas épocas, a partir de lo que nosotros denominamos Lemuria y Atlántida. Segundo, los humanos participaron activamente ayudados por esas razas. Tercero, los humanos somos híbridos con mezcla en nuestro ADN de diversas razas, ya que se estaban volviendo estériles y digamos que tomaron decisiones globales desafortunadas, un poco como ahora, algunos. Cuarto, las piedras de las pirámides las movieron principalmente por levitación vibracional. Cada objeto tiene, por decirlo de alguna manera, una frecuencia característica y cuando las combinas de cierta manera puedes anular lo que nosotros llamamos gravedad. Quinto, este control gravitacional lo hacían inicialmente por unos sonajeros especiales, tambores y cuernos de alta vibración. Pero estos solo fueron las primeras pirámides. Más tarde se utilizaron aparatos tecnológicos de levitación acústica y electromagnética. Sexto, la idea de las pirámides es que eran recolectores de energía para equilibrar la Tierra, que había pasado por un cambio catastrófico importante cuando impactó un cuerpo desde el exterior. Y bueno, esto causó la aniquilación de la civilización atlante. Así que lo usaron como sistema de equilibrio y también como sistema de sanación. Se usaron para otras cosas, según nos dice Bashar, pero que no nos lo puede explicar por ahora. Y séptimo, la pirámide de Giza, por ejemplo, cuando estaba en su estado original, una de sus funciones era que los sacerdotes iniciados, cuando eran llevados a la comprensión de los misterios de la creación, eran conducidos a la cámara del rey y se acostaban en el cofre de piedra y se les enseñaba a generar el estado gamma en una meditación. La cámara y el cofre estaban diseñados para amplificar ese estado gamma hasta el punto que reverberaba y amplificaba hasta que los sacaba de su cuerpo para que en forma astral puedan ir a reinos superiores, obtener conocimiento y traerlo de vuelta y compartir ese conocimiento con la sociedad según se necesitase. Bueno, de Bashar no tengo tanta información, la verdad, pero podemos hacer unas conclusiones rápidas sobre todo esto que hemos dicho. Bueno, mejor dicho, ¿sabéis qué? Que cada uno haga sus propias conclusiones. Un abrazo, semillas.